Hola a todos, les habla Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata del doctor Ricardo Hausmann, es venezolano, es director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard. Cuéntenos, doctor Hausmann, un poco de usted y qué es esto del Laboratorio de Crecimiento. Mira, yo soy venezolano, vivo en Estados Unidos desde hace casi 30 años. Mi último trabajo en Venezuela fue como ministro de Planificación en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero de ahí me fui a ser economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y en el año 2000 me contrató a Harvard y me fui a Harvard. Y en Harvard creé esta cosa que se llama el Laboratorio de Crecimiento, donde nuestra idea es que las políticas públicas son a la economía lo que la medicina es a la biología. Es decir, fundamentales. En cierto sentido fundamentales, quiere decir que desarrollos en biología son muy buenos para la medicina, pero tú no te vas a ir a tratar con un biólogo. Tú vas a ir a tratarte con un médico y el médico se entrena de una manera muy distinta a un biólogo y el médico, de hecho, por ejemplo, Harvard tiene una escuela de medicina muy reputada. Para Harvard poder enseñar a sus estudiantes de medicina y a sus residentes y demás necesita 16 hospitales afiliados. ¿Okay? Impresionante. Sí, entonces, ¿cómo se forman los médicos? Bueno, con pacientes de verdad, tratando de curar a esos pacientes, aprendiendo a curar a esos pacientes en un contexto más o menos supervisado, pero también esos hospitales creen que su rol es cambiar la forma como se trata a los pacientes, cómo se tratan las enfermedades. Y entonces en el laboratorio ustedes replican el modelo. Nosotros, el laboratorio, pensamos que esos hospitales lo llaman hospitales universitarios, teaching hospitals, le dicen, pero en realidad son hospitales que tienen una triple función: de curar a los pacientes, de entrenar a los médicos en el proceso de curar a los pacientes y de hacer investigación para que se descubran nuevas formas mejores de curar a los pacientes. El Laboratorio de Crecimiento trata de ser este hospital universitario para problemas de crecimiento. Nosotros tenemos pacientes de verdad, que son países con los que trabajamos, gobiernos con los que trabajamos, principalmente a nivel nacional, pero trabajamos también a nivel de estados y a nivel de ciudades, de municipios. Entrenamos a nuestra gente, tenemos 50 personas trabajando en el laboratorio, son, si tú quieres, los médicos residentes que se están formando en cómo se resuelven estos problemas, y desarrollamos tecnologías, desarrollamos nuevas formas de diagnosticar y nuevas terapias, si tú quieres, para los problemas de crecimiento. ¿Y Colombia ha sido paciente en ese laboratorio? Sí, señor. Colombia ha sido un paciente destacado. Nosotros con Colombia hemos trabajado muchas veces. Lo más reciente es cuando me tocó dirigir la misión de internacionalización en el gobierno anterior, y donde hicimos estudios, por ejemplo, de la diáspora colombiana, donde hicimos estudios de las posibilidades que tiene Colombia de exportar servicios a través de las tareas que se pueden hacer remotamente. Y en un momento eso se aplicó porque el gobierno invitó a una cantidad de doctorados y de personas y de científicos a que vinieran al país, ¿no? Pero al final el trámite final se enredó un poquito, el trabajo del colombiano ya se enredó un poquito. No sé, yo creo que a mí me gustó mucho esa experiencia, aprendí mucho en el proceso. Creo que, se llevaron a la práctica muchas de las ideas que estaban ahí. Tuve mucha interacción con ProColombia, para conectarlas con la diáspora, para abrir ciertas oportunidades. Creo que Colombia es un país muy abierto a nuevas ideas. También hicimos con Bancoldex, hicimos un atlas de Colombia que está en la página de Bancoldex. De modo que he tenido la oportunidad de trabajar y pensar sobre Colombia. Acabamos de hacer un estudio de la Amazonía colombiana, de Guaviare,
Putumayo, no, Bichada, no, Guaviare, Vaupés, Caquetá. Caquetá y Putumayo. De esos 3 departamentos, mirar cómo puede traerse prosperidad a esos departamentos de manera que proteja el bosque. Y la verdad he aprendido mucho de eso, que la mayoría de la gente en esos departamentos vive bien lejos del bosque, pero vive mal. Y hay la gente no quiere vivir en el bosque, quisiera vivir en una ciudad con servicios, con seguridad, con acceso a la salud, acceso a la educación, etcétera. Pero esas ciudades no están bien y podrían estar mucho mejor. Y creo que un poco como ocurre en Europa, que los bosques están regresando porque la productividad agrícola está subiendo tanto que no hace falta tanta tierra. Aquí yo creo que más que deforestación podría haber reforestación y se podrían haber muchas oportunidades para la Amazonía colombiana. Entonces he tenido la oportunidad de pensar en Colombia en diversos momentos. Bueno, entonces es la oportunidad de empezarle a preguntar sobre Colombia. Usted dio un dato abrumador, que Colombia, comparado con China, en 1990 era 5 veces más rica, pero que en 2019, hace unos pocos años, ya era 20% más pobre Colombia que China. ¿Qué pasó ahí? Bueno, Colombia estuvo creciendo en términos per cápita en el orden del 1%, y China estuvo creciendo en ese periodo en el orden del 7-8%. Y a lo largo de 30 años, pues esas son las diferencias que se generan. Esa es una de las razones por las cuales el crecimiento es tan importante, porque de un año al otro no se ven, pero de una generación a la otra hace toda la diferencia del mundo. Y usted también, sí, y usted ponía un poco en tela de juicio el tema del decrecimiento. No sé si conoce la polémica que se ha dado en Colombia, que la ministra de Minas y Energía en algún momento decía que teníamos era que decrecer, no crecer. En el contexto colombiano, con ese dilema que plantea la ministra, usted le apuesta más al crecimiento. ¿Por qué tendríamos que apostarle los colombianos al crecimiento y no al decrecimiento? Bueno, es un tema muy sencillo. Los colombianos tienen hoy un salario promedio de 1.7 millones de pesos al mes. Pongámosle 2 millones. Unos ganarán más, otros muchos ganarán menos, pero digamos promedio 2 millones. En Estados Unidos el salario promedio mensual está, no sé, en 25 millones, 28 millones. Entonces, bueno, una discusión, claro, para pasar de 2 millones a 25 millones hay que crecer mucho, hay que crecer 10 veces. Es decir, si los colombianos quieren ganar 2 millones o 25 millones sí, de ingreso salarial. Claro, entonces hay un sendero de crecimiento que te lleva de 2 a 25, pero de crecer significa de 2 para abajo. Entonces entiendo que puede haber un debate, y esta idea del decrecimiento es un tema que algunos ambientalistas han planteado a nivel mundial. Yo creo que tener ese debate en Estados Unidos, tener ese debate en Lovaina es una cosa, tener ese debate en Colombia me parece que es una cosa muy distinta. Yo no me imagino que haya una gran mayoría de colombianos que estén dispuestos a renunciar a algún día a tener niveles de ingreso, no digo iguales, pero en el orden de magnitud del el nivel de ingresos que hay en Europa o en Estados Unidos. Y lo que usted plantea de esa diferencia, esa brecha tan grande entre Colombia y China, como China en muy pocas décadas logró crecer tanto y Colombia se quedó como estancada. Ustedes desde el laboratorio de crecimiento en Harvard, ¿qué ven? ¿Qué sugerencias hacen? Y usted que conoce también la realidad colombiana, ¿cómo ve que Colombia, por qué lado, qué le está haciendo falta, por qué no está creciendo? Mira, había una teoría del desarrollo que decía, mira, si tú te enfocas en las cosas fundamentales, el resto uno se ocupa de ello. O sea, si tú, por ejemplo, te enfocas en ofrecer salud, pues van a mejorar los resultados de la salud y la gente va entonces va a ser más productiva porque es más sana. Además, si tú les das educación, entonces van a tener más capacidades humanas, individuales para ser más productivos.
si tú los pones en un contexto urbano, van a poder beneficiarse de la interacción con los demás, de un mercado laboral más amplio. Si tú empoderas a las mujeres, entonces vas a poder usar a toda tu gente y no solamente a la mitad de tu gente. Si tú haces todas esas cosas, el crecimiento se ocupa de sí mismo. Lo cierto es que Colombia le ha ido muy bien en todas esas tareas. Colombia tiene la diferencia con Estados Unidos en materia de expectativa de vida es del 2%. Impresionante, estamos muy a la par. Muy a la par. Si uno mira, por ejemplo, la tasa de fertilidad de las mujeres, está igualita a la de Estados Unidos. Era 50% más alta que la de Estados Unidos y ahora está igualita a la de Estados Unidos. Si tú miras, por ejemplo, participación universitaria, inscripciones universitarias, pues en el año 90 Colombia era 1/5 de Estados Unidos y ahora está a las 2/3 partes de Estados Unidos. Pasó de 20 a 60 y pico con respecto a Estados Unidos. Entonces, Colombia ha cumplido muchas de esas tareas, pero la brecha de ingresos no se ha cerrado. Y eso nos hace pensar que hay algo que falta en el cuento del crecimiento. Es decir, Colombia tiene unos avances importantes en todas las materias que llamamos sociales, de alguna manera. Y lo que falta, en lo que se quedó atrasada fue en el ingreso, nos referimos al ingreso de las personas, de cada persona. ¿Y eso por qué se da? Porque, entre otras cosas, mucha de la discusión y de todas las protestas y del llamado estallido social que hubo aquí en Colombia, pues se sustentaba supuestamente que los jóvenes necesitaban y querían mejor educación, mejor salud, todas estas cosas que usted nos dice que hemos avanzado mucho. ¿Cómo interpreta en ese orden de ideas lo del estallido social usted? Bueno, yo creo que el estallido social es consecuencia de una economía que ha progresado, pero no mucho, no muy rápidamente. Entonces la gente se ha educado, pero los ingresos no han subido mucho. Quiere decir que no le han visto el queso a la tostada de muchas de estas mejoras sociales. Creo que lo que está faltando es más dinamismo económico. Y el dinamismo económico viene de aprender a hacer cosas que uno no sabía hacer antes y aprender a hacer mejor las cosas que uno hacía antes. En el caso de Colombia, ¿qué sería? Bueno, empecemos por el caso de China. China en el año 90 producía ropa y juguetes. Ahora es el primer exportador de televisores, el primer exportador de computadoras, el primer exportador de teléfonos celulares, el primer exportador de trenes de alta velocidad. Entonces, han aprendido a hacer muchísimas más cosas y a volverse muy buenos en esas cosas al punto de poder vendérselas bien al resto del mundo. Colombia pasó de producir café a producir café, carbón, petróleo y para de contar. Pura materia prima. Pura materia prima donde lo central, que ya hacerlas está bien, o sea, no tengo nada en contra de las materias primas, pero refleja que no ha aprendido a hacer muchas más cosas, o si esas otras cosas que ha aprendido a hacer no las hace lo suficientemente bien como para exportar. Y eso se expresa en las exportaciones del país, que son sorprendentemente bajas. El país tiene exportaciones que son 15% del PIB, que es un número chiquito, y exportaciones que no... ¿Debería estar en cuánto? Bueno, fíjate, los países cuando crecen, típicamente las exportaciones crecen 30% más rápido que la economía. Digamos, si la economía crece al 10, las exportaciones crecen al 13 o al 14. En Colombia, las exportaciones han crecido igual o menos que el PIB. Y arrancaron siendo pequeñas, entonces no han tenido mucho dinamismo. Eso hace que los dólares sean relativamente más escasos y eso hace que los salarios en dólares sean bajos. Entonces esos 2 millones de pesos, 1.7 millones de pesos, se traduce en $400 al mes. Y con $400 al mes de salario no son competitivos en una gran cantidad de cosas, cuando el salario en Estados Unidos estará en $6,000 al mes.
Pagando $6,000 aún así son competitivos, y pagando $400 no lo son. ¿Por qué? Porque falta tecnología, falta saber hacer las cosas. Y esa tecnología no se aprende en la escuela, se aprende en las empresas, se aprende teniendo empresas que saben hacer cosas, y uno se va entrenando trabajando en esas empresas. Entonces lo que ha faltado es ese dinamismo de creación de empresas nuevas que hacen cosas distintas y lo hacen de manera distinta. O sea, es traer tecnología al país. En eso los chinos han estado súper enfocados. ¿Qué hicieron? ¿Cómo qué cosas hicieron que uno pueda destacar? Bueno, los chinos tuvieron, en primer lugar, le dijeron en China, digamos, hay un solo partido político, pero hay mucha competencia dentro de ese partido político. Para tú llegar a ser un miembro del comité central tienes que haber sido un gran gobernador de provincia, y para haber sido un gran gobernador de provincia tienes que haber sido un gran alcalde, y para ser un gran alcalde tienes que haber sido un gran jefe de barrio, etcétera. Y lo que hace que una persona tenga un buen desempeño en funciones de gobierno es haber puesto la economía a crecer y a generar buenos empleos. Entonces ellos han estado muy enfocados en asegurarse que la economía crece, y han puesto... Ese es el indicador con el cual los miden, más que... Ese es el indicador con el cual los miden. El gobierno tiene anuncios de metas de crecimiento y hacen de tripas corazón para tratar de alcanzar esas metas. Han creado unos ambientes muy atractivos para las empresas de instalarse, unas zonas industriales con muy buena infraestructura, muy bien conectada al sistema logístico, puertos, con muy buena infraestructura de transporte urbano, con una muy buena política habitacional para que la gente tenga dónde vivir y se pueda comunicar bien con su puesto de trabajo, y unos sitios de trabajo que están con buena infraestructura bien conectados. En vez de eso, en América Latina hemos tenido unas ciudades muy difíciles de vivir, donde la gente tiene que pasarse 2 horas yendo al trabajo y 2 horas para regresarse al trabajo. Entonces se hace muy costoso trabajar en estas empresas más modernas, etcétera. Y la gente se queda cerca de su casa haciendo alguna cosa en casa y vendiéndose a sus vecinos en esto que llamamos el sector informal. Entonces tenemos más de la mitad de nuestra gente trabajando en el sector informal por cuenta propia o en microempresas, con poco acceso a mercados, poco acceso a oportunidades, y las empresas formales tienen que pagarle mucho a sus trabajadores para convencerlos de que se metan 2 horas para ir a trabajar y 2 horas para regresar a trabajar, lo cual nos deja un grupo de trabajadores más chiquito, y la gente lleva poco dinero a la casa, pues se le va todo yendo al trabajo. ¿Y ha visto algún país latinoamericano que de pronto le esté pegando en algún puntico al tema de mirar el crecimiento, de mejorar el crecimiento? Mira, en América Latina América Latina son como 2 regiones muy distintas, ¿no? Está, si tú quieres, México y Centroamérica, que están muy metidas en el sector manufacturero y de otras cosas. Por ejemplo, un país donde puedes tratar de mirar es Costa Rica. Costa Rica es un país donde ha tenido buen crecimiento. República Dominicana es un país donde ha tenido buen crecimiento. Panamá es un país que ha tenido buen crecimiento. Y lo ha hecho porque se han insertado en el mundo de alguna forma inteligente. Costa Rica empezó con Intel, se movió a equipos médicos, se movió a software, y entonces tiene una economía jalada por sus exportaciones cada vez más diversas y cada vez en áreas más complejas. República Dominicana no solamente tiene su sector turismo que lo jala mucho, sino que además pasó su manufactura de producir ropa a producir equipos médicos. Uh-huh. Y en el caso de Colombia, ¿qué lectura hace usted de Colombia y ahora del gobierno de Gustavo Petro? Yo creo que en el caso de Colombia, creo que hay un chiste que se dice de Harvard y MIT, ¿no? Uh-huh. Yo soy profesor de Harvard, pero este chiste
Harvard no queda bien en este chiste. Bueno. Que dicen que cuando inventaron el automóvil y empezaron a haber accidentes de tránsito, Harvard inventó los límites de velocidad y MIT inventó los cinturones de seguridad. Uh-huh. Quiere decir, uno es una solución regulatoria y otro es una solución tecnológica. Uh-huh. Yo creo que en Colombia siempre se está hablando de es mejor la solución tecnológica que la regulatoria, claro. Pero de pronto son buenos los límites de velocidad, pero hay soluciones tecnológicas a los problemas. Y yo creo que en Colombia hace falta... País santanderista que decíamos aquí. Exactamente. Yo creo que hace falta más énfasis en las cosas tecnológicas. Por ejemplo, Colombia, en un mundo que se quiere descarbonizar, pueden haber muchas oportunidades para Colombia. Todas ellas tienen ciertas incertidumbres tecnológicas. ¿Dónde están dándose los debates sobre por qué canal meterse? Por ejemplo, Colombia es un país en el trópico, un país muy verde, porque llueve. Quiere decir que no es tan bueno para producir energía solar, que eso se produce mejor en los desiertos, porque no llueve, no hay nubes. Ajá. En La Guajira, por ejemplo, en nuestro caso. Exacto. Pero se puede generar mucha biomasa. Aquí, porque es verde, se genera biomasa. La biomasa captura carbón del aire, de ahí sale la masa verde, y eso se puede transformar en hidrocarburos. Y de pronto eso se puede transformar en combustible para aviones. Y eso puede tanto dinamizar el sector agrícola como dinamizar una cierta área manufacturera para producir esos combustibles verdes. Y ahí todavía vamos lentos, parece. Bueno, yo oigo poco de esos temas. Por ejemplo, hay muchas zonas del mundo que están siendo miradas muy de cerca porque tienen mucho sol y mucho viento, como la Guajira colombiana, pero esas zonas están en Namibia, esas zonas están en Australia, esas zonas están en Sudáfrica, esas zonas están en Chile. Chile no lo tiene el sol en el norte y el viento en el sur, no lo tiene en el mismo lugar. Pero en todas ellas la gente está mirando cómo sacarle el jugo a esa naranja. Es costoso y es difícil, ¿o no? Bueno, pero lo interesante, en Chile, por ejemplo, hay una cámara del hidrógeno verde donde hay 50 empresas registradas, 8 de las cuales ya tienen plantas piloto y todas las demás están tratando de montar sus proyectos, tenerlos aprobados para poder ejecutarlos. O sea, hay una reacción de mercado muy, muy fuerte. En Namibia el gobierno dio una concesión que está le faltará año y medio así para llegar al cierre financiero, pero si lo logran ejecutar, eso va a ser 100% el PIB de Namibia. Pues el presidente Gustavo Petro, mientras nosotros estamos hablando, se supone que está en Alemania visitando unas plantas de hidrógeno verde, aunque el anterior gobierno también empezó a hacer algún trabajo en ese respecto, pero pues todavía... Es una alternativa para Colombia. ¿Usted lo ve las energías verdes como una alternativa de desarrollo importante para Colombia? O sea, yo creo que Colombia tiene que redefinir su rol en un mundo que trata de descarbonizarse. No, a largo plazo no va a ser un rol de proveerle al mundo petróleo y carbón, pero entonces tiene que proveerle al mundo otras cosas. Y esas cosas van a depender de que Colombia adopte y adapte tecnologías nuevas que no están hoy en Colombia. Y el proceso de hacerlo requiere mucha atención. ¿Cómo cuáles tecnologías? Creo que Europa está un poquito equivocada en pensar, porque ¿cuál es el problema de Europa? Europa es de todos los continentes el que tiene el déficit energético más grande. Es el que más importa petróleo y gas natural. Depende de la energía que viene de otros lados. Ellos están pensando que ellos van a tener que sustituir esas importaciones de petróleo con importaciones de otro tipo de energía, energías verdes. Están pensando que el hidrógeno o alguna
otra molécula que capture esa energía del hidrógeno como el amoníaco verde, de pronto van a ser las formas como ellos van a importar energía. Pero yo creo que lo que va a pasar en el mundo, eso va a pasar, pero mucho de lo que va a pasar en el mundo es que las industrias muy intensivas en energía en Europa se van a tener que ir de Europa. Se van a tener que ir a sitios donde haya energía verde barata. De pronto ellos van a poder desarrollar formas de hacer en otros energía. lados. El problema es el transporte, ¿no? O sea, es que el transporte de la energía verde es costosísimo. Es mucho más barato hacer las cosas donde está la energía verde que llevar la energía verde. Entonces, por ejemplo, hay unas nuevas tecnologías que se están explorando para hacer acero con pura electricidad, con electrólisis del acero, con pura electricidad. En este momento se hace con carbón o gas natural y en algunas aplicaciones se piensa que la van a hacer con hidrógeno verde. Pero la verdad que hay otra forma de hacerla con pura electricidad. Entonces, ese proceso mejor se instala en un sitio donde hay electricidad verde barata, porque no vas a poder llevarte la electricidad, llévate el acero. Entonces eso implicaría que tú vas a localizar aquí industrias manufactureras, por ejemplo, acerías, que van a usar la energía verde que pueda generar. Es decir, usted está diciendo que puede haber un cambio en el orden mundial precisamente por este desarrollo de las energías, que Europa dejaría un poco de ser un centro de producción, pero no me quiero detener en eso y no sé si lo malinterpreté, porque quería decirle, usted dice, Colombia le falta adoptar unas tecnologías que son necesarias para que logre insertarse en ese nuevo orden. Para que logre hacer cosas. ¿Cuáles son esas tecnologías? Infinitas, todas. O sea, todo lo relacionado con la energía verde. No, todas, todo lo relacionado con todo. O sea, detrás de todo lo que uno hace, las cosas que uno hace son cosas que uno sabe hacer. La tecnología es el saber hacer esas cosas. ¿Qué cosas? Todo, desde el entretenimiento hasta las computadoras, hasta las medicinas, hasta los servicios médicos, hasta lo que tú quieras, todo. Los países que crecen hacen muchas cosas y son buenos en muchas cosas y por lo tanto tienen un paquete de exportación muy diversificado porque aprendieron a hacer muchas cosas y hay muchas sinergias entre esas cosas. Los países que no logran esos niveles de desarrollo saben hacer pocas cosas y las pocas cosas que saben hacer tienden a ser cosas relativamente fáciles de hacer. Y como no son tan buenos haciéndolas, tienen que depender de alguna ventaja natural, porque no hay ninguna ventaja social construida, si tú quieres, que apoye esa ventaja en el mercado. Entonces, a Colombia le falta mucho saber de muchas cosas. La forma como los países aprenden es porque uno, traen gente que sabe, entonces compiten en la inmigración de talento. O sea, tienen políticas que tratan de hacerse atractivos para gente que sabe hacer cosas que ellos de pronto no saben. Entonces, hay, por ejemplo, Boris Johnson, antes de que lo sacaran del gobierno de Inglaterra, le ofreció a todo el mundo que saliera de una de las 50 universidades principales del mundo, una visa de trabajo en Inglaterra, así no tengan empleo. La competencia es por traer a las mentes más calificadas. Quiere decir, un alumno de Harvard piensa que si a él le da la gana se puede ir a vivir a Inglaterra. Uh-huh. ¿Okay? Un médico venezolano no quiere venirse a vivir a Colombia porque no sabe cómo uno pasa de ser médico en Venezuela a médico en Colombia porque hay 80,000 trámites. Hay 80,000 trámites, etcétera. Entonces prefieren irse a Chile, prefieren irse a España, donde sí está más o menos claro cuál es el mecanismo. Uh-huh. Entonces, Colombia no ha sido, en primer lugar, históricamente era un país que Colombia tiene una diáspora de 5 millones de personas y Colombia tenía menos del 1% de su población nacía en el exterior. Ahora, que puede tener que ver con lo que usted decía ahora de los ingresos, porque por supuesto esa diáspora se ha tenido que ver con la violencia
pero también, por ejemplo, ahora estamos viendo una diáspora fuerte de colombianos que pueden tener más que ver con esa diferencia en los ingresos, pues entre irse a ganar 20 millones de pesos a Estados Unidos o quedarse ganando 2 millones de pesos en Colombia, la gente puede preferir irse para Estados Unidos. Exactamente, pero los que están en Estados Unidos de pronto saben de cosas que se hacen en Estados Unidos o cómo se hacen en Estados Unidos, conocen a Colombia y de pronto dicen, mira, yo esto me lo puedo llevar a Colombia. Las diásporas tienen un potencial de transformar al país de origen y sobre eso se han hecho muchos estudios y yo en particular tuve la oportunidad de hacer un estudio sobre la diáspora colombiana. Y a la diáspora colombiana, como decimos en Venezuela, le roncan los motores. O sea, ¿qué quiere decir le roncan los motores? Tienen mucha capacidad, tienen mucha potencia. Ahí hay mucha gente muy talentosa que pueden ayudar a transformar al país. Y entonces sugerimos una estrategia, de vincularse con la diáspora. No porque la diáspora va a mandar unas remesas aquí o de pronto van a venir a visitar a la familia solamente, sino porque son realmente como agentes que pueden conectar a Colombia con otros mercados, con otras tecnologías, con otras oportunidades. Y la tercera es obviamente la inversión extranjera, o sea, la inversión extranjera son unas empresas que saben hacer cosas, no saben si las van a poder hacer en Colombia, pero las saben hacer en sus países de origen y en otros países donde operan. Entonces también son una fuente de movilizar tecnología. Entonces creo, y finalmente es muy importante entender el rol que pueden jugar las universidades y los centros de investigación como formas de resolver problemas, como formas de adaptar tecnologías, porque la adopción de tecnologías típicamente requiere algo de adaptación, algo de rediseñar para el contexto preciso. Y en eso, la forma como funciona en otros países es que las empresas van a las universidades y a los centros de investigación diciendo, mira, yo tengo este problema, ayúdame a buscarle solución. Y las universidades tienen profesores, investigadores, centros de investigación. Buscando las soluciones. Claro, el sector privado pone el dinero, las universidades ponen el talento, la capacidad de organizar, la capacidad de aprender. Y de ahí salen innovaciones, de ahí salen patentes. Si uno mira el número de patentes per cápita que se producen en Colombia con respecto a las patentes per cápita que se producen en Estados Unidos, Colombia está en el 1% de las patentes per cápita de Estados Unidos. ¿Por tasa o...? Sí, uno per cápita, por persona. Per cápita. China estaba como Colombia en el año 90. China hoy está a la par de Estados Unidos. Entonces te da una idea, digamos, de lo importante que es un énfasis en, bueno, vamos a adoptar y adaptar. Y están muchos de los elementos para que esto ocurra. Porque hay una política tributaria donde las empresas pueden descontar sus gastos de I+D, de investigación y desarrollo, si esos gastos lo usan de cierta manera en I+D. Ese flujo de caja que sale de las empresas puede llegarle a las universidades, pero no pueden ser estas universidades, tienen que ser unas universidades que definen su objetivo no solamente como docencia, sino que le dan mucha importancia a la investigación. Y esas son universidades que entonces le ofrecen un contrato a sus profesores, que es un poco distinto, porque no es, mira, yo quiero que tú me vengas aquí a dar muchas clases, pero yo quiero mantener... muchos alumnos, mucha cátedra. O sea, quiero mantener mis precios bajos para que la gente pueda venir, para que se lo puedan permitir. Entonces, para eso tengo que pedirle que den muchas clases y no para tener mis precios bajos. Pero en realidad, si las universidades tuviesen otro flujo de caja con el cual pagarle a los profesores, que no dependa solamente de la matrícula, entonces de pronto van a poder estos profesores dar menos clases, pasarse más tiempo haciendo investigación y de pronto ganar más y de pronto entonces atraer mejores profesores y de ahí sacar un sistema universitario más capaz. Yo creo que todo esto es posible. Se puede hacer. Pero le tengo una última pregunta, doctor Hausman.
¿Qué implica lo ideológico aquí? Es decir, porque estamos en un gobierno que tiene unas posiciones ideológicas que a veces parecen ir en el mismo sentido de lo que usted habla, pero también hay cosas que no parecieran ir en el mismo sentido. ¿Usted cómo ve esas posibilidades de desarrollo bajo un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro? Mira, o sea, a mí me parece muy interesante esto de que esta agenda está avanzando muy rápido en Chile, que es un gobierno de izquierda. No está avanzando bien en México, que es un gobierno de izquierda. Estuvo avanzando bien en el gobierno de Duque, que no era un gobierno de izquierda. Entonces, o sea, no sé cuánto está el tema ideológico de por medio y cuánto es el sencillamente de tener buenas ideas para hacer las cosas inteligentemente y que la ideología no se convierta una camisa de fuerza que te impida buscar soluciones o buscar oportunidades. Yo creo que el mundo está lleno de oportunidades. Fíjate, interesantemente, la Unión Soviética le daba a la ciencia y la tecnología la mayor de las importancias, porque pensaban que de eso dependía su éxito y su futuro. Había como una cultura, o sea, la inteligencia, le llamaban, y el prestigio más alto lo tenían los científicos y los investigadores, etcétera. Premios nacionales, Lenin, etcétera, muy enfocados en la ciencia y la tecnología, porque pensaban que de ahí dependía el éxito de la Unión Soviética. Desarrollaron muy rápidamente la bomba atómica, le ganaron a los americanos metiendo el primer astronauta en el espacio, o sea, muy enfocado en la ciencia y la tecnología, a pesar de que era un gobierno de izquierda. Entonces, hay unos gobiernos de izquierda y unos gobiernos de derecha que odian la inteligencia, que odian la experticia, a la gente que supuestamente habla con autoridad. Y son supuestamente de izquierda. Entonces, yo creo que más que en el título de izquierda o derecha, la pregunta es qué rol creen que tiene el conocimiento humano en la transformación de las posibilidades del hombre. Muchas gracias, doctor Hausmann. Gracias por estar con El Colombiano. Les habló Luz María Sierra, la directora del periódico El Colombiano.